asociadas así en fraternidad. Tener en cuenta que ya hace tiempo el Señor puso en el corazón, no importa, vamos a decir familias, ¿verdad? Familias bautistas, familias pentecostales, total, que estamos unidos para alabar al Señor. Y es lindo, pues, poder juntarnos para tocar los mismos temas. Yo sé ahora mismo que el pastor Fran en Cunit y los otros pastores también están tocando este tema de hoy, puesto que pone 8 días, que sería la clausura. ¿Se oye bien desde atrás? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Entonces, toda esta semana ves que es del 8 al 15 de enero. Entonces, hoy el tema es gozo eterno. O sea, el domingo pasado empezamos hablando del gozo, no cabe duda que Dios es gozo. Lo dije el viernes cuando me tocó a mí compartir, que a veces pensamos Dios es amor, Dios es esto, Dios lo otro. Yo siempre he dicho que Dios, o sea, en el caso de Jesús, por ejemplo, Él es el Salvador, ¿vale? Hay muchos que se llaman Jesús. En aquella época se ponían nombres y están anunciando que el Señor es el Salvador. Pero es que en el caso de Jesús es yo soy, es Él el Salvador. Y en Dios es Él, toda es su naturaleza. Y de cada una de esas cosas es 100%, Él es gozo, ¿vale? Y entonces empezamos con la misma creación, como Dios se goza, cosa que no necesitaba para Él, sino que estaba creándonos a nosotros. Y así fuimos tocando toda una serie de temas de Jesucristo, y ayer se tocó gozo en el sufrimiento, no por el sufrimiento, sino en el sufrimiento. Cuando nos toca estar allí dentro, entonces podemos sentir gozo, porque el gozo del que estamos hablando no es un gozo que me lo fabrico yo, es un gozo que el Señor pone dentro de mí. Y muchas veces, como en el caso de la samaritana, ella venía a por agua y le dice a Jesús, ay, pues dame de esa agua para que ya no tenga que venir más. Porque Él le había dicho, el agua que yo tengo va a estar dentro de vosotros y va a salir como un manantial que está brotando continuamente. Pero es que está ahí, ese manantial es del Espíritu Santo. Y ahí empezamos con la creación y vamos hablando, y hoy toca gozo eterno. Dicho de otra forma, estamos hablando ya de la segunda creación, de esa creación en Cristo que ha resucitado y lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces, empecé a poner los textos en PowerPoint y entonces lo he preparado precisamente para que podáis verlos de esta manera. El primero, ¿sabes qué hay que encender primero? ¿Qué? ¿Os gusta saber que vuestro hijo pequeño sabe mejor que yo esto? Ahora sí. Bien, entonces el texto sugerido, ¿veis? Es gozo eterno. El tema de hoy es gozo eterno, ¿de acuerdo? Cada pastor puede direccionarlo según sienta del Señor. Pero el texto que pone es acerca del Salmo 126, o lo que ellos en el folleto pone versículos del 4 al 6, pero a mí he querido poner estos, que es del mismo Salmo, porque me gusta como introducción para presentar el tema. Este Salmo, versículos del 1 al 2, el 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Lo bueno que tiene la palabra de Dios es que lo que dice Pablo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Se fueron a la cautividad.
Pero saben que Dios los sacará porque había promesa. Tú puedes soñar en la promesa de Dios, porque se cumplirá. Y entonces, cuando eso ocurre, tu boca se llenará de risa. En ese momento te lo cambiará. Y nuestra lengua de alabanza. Y eso es lo que estamos viendo. Yo veo que precisamente las promesas, siempre tenemos promesas que se tienen que ir cumpliendo. Desde el Génesis, ¿cierto? Hay promesas. Luego vemos promesas, por ejemplo, cuando fueron llevados a Egipto. Pues tenían una promesa: os sacaré de aquí, os sacaré, os llevaré de nuevo, ¿verdad? Entonces ellos estaban allí sufriendo, pero podían soñar, al menos los que tenían todavía fe. Es cierto que habían pasado unos cientos de años, pero ahí está la promesa, no importa los cientos de años. Tú puedes soñar, ¿verdad? Eso dice también de esos hombres que esperan esa ciudad celestial. Murieron, pero no importa. Saben que serán resucitados, aunque esté deshecha su cuerpo y deshecha su piel, porque Dios cumple su palabra. Pero entonces, viendo por ejemplo lo que pasó cuando estaban allí en Egipto, pasando penurias, me he acordado, porque muchas veces llevas un hilo y te acuerdas de ciertos textos, pero es de la palabra, y si te acuerdas, pues yo creo que el Señor me los ha puesto sin decir soy nada, ¿no? El Señor sabe y están en la palabra. Pero fijaros bien que dice: y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, está hablando de la promesa. Estaban sufriendo, pero Dios los sacó. Y ahora habían cruzado. Y ahora estaban libres. Y entonces dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado al mar al caballo y al jinete. Llegó el tiempo del cumplimiento. Eso ya ocurrió. Luego vinieron otras promesas. A veces el hombre falla continuamente porque ciertamente Dios quería que conquistaran toda la tierra, pero te das cuenta que ya se acomodaron y no acabaron de hacerlo, pero Dios les dio la tierra prometida. Y así llegamos, hermanos, pero es que ahora nosotros, entonces fijaros bien, nosotros, ¿cómo te digo? Estamos al final de lo grande. No estamos esperando salir del Egipto. Estamos esperando salir del Egipto, del enemigo, no del enemigo del faraón. Estamos a punto de ser liberados del auténtico enemigo. Estamos a punto de irnos al Señor. Está a las puertas. Ahora nosotros, eso es lo que tenemos que estar mirando. De eso es de lo que quiere también hablarlos hoy. Para terminar esta semana de oración, para que te goces. Porque a veces precisamente vemos además que como decía el Salmo, ¿no? Ese es el propósito. Seremos como los que sueñan. Tú sabes, la palabra, todos tenemos álbum de fotos. Me encanta. La Biblia es un álbum lleno de fotos. Dios te describe las calles, Dios te describe, puedes cerrarlo y puedes verlo. Oh Señor. Dios ha querido que tú te lo tomes a ti mismo y si necesitas dile: ayúdame, Espíritu Santo. Dice que Juan estaba en aquella isla, pero estaba en el Espíritu. No era en sábado ni en domingo, estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. ¿En qué estaba? En las cosas que sabía. Porque ellos pensaban que iba todo a ser más pronto. Luego la palabra dice que Dios es que tiene todavía personas. Cristo está todavía edificando su iglesia. ¿Vale? Entonces podemos ver eso.
Y como los liberó de Egipto, a nosotros nos va a liberar del verdadero enemigo para siempre. Pero es igual la liberación de Egipto, la liberación que pone todos, cuando llega el cumplimiento, os digo, hermanos, estamos al borde de algo grande. El ángel le dijo a Daniel, tú ahora vas a descansar, no te preocupes, pero va a ocurrir. Mira que se han hecho cosas importantes, malas y buenas, y se han hecho inventos, pero le va a decir al ángel, a Daniel, va a ocurrir algo. Los que llevan esperando como tú, yo te levantaré del polvo. Fíjate que todavía estará este mundo. Fíjate que todavía no se habrá deshecho. El mundo, yo te levantaré y recibirás la promesa, la mía es fiel. Puedes descansar tranquilo, Daniel. Y eso es lo que vemos ahora. Pero todas las promesas pasan, hermano. Dice aquí, fijaros bien, he sacado este texto, me encanta, es un texto para hablar varias predicaciones, porque toca varios temas, algunos ni siquiera los menciono para que no se te disperse la mente y solo te concentres en lo de hoy. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero fijaros bien, ponte en la situación de ahora. ¿Estamos esperando como en su tiempo esperó? Esperaron 400 años allí. En Egipto al principio no era sufrimiento, era todo de maravilla, les tocó la mejor parte. Nosotros llevamos más tiempo esperando. Se están cumpliendo las profecías. La ciencia ha aumentado. Yo a veces cuando hablo con la gente me ve a mí y digo, pues si tú sabes que yo cuando era chaval no existía ni la tele. No existía nada y había pueblos donde solo había un teléfono cuando se inventó y todos iban allí. La de cosas que han cambiado, la ciencia aumentará, pero ha sido en un montón de tiempo, la humanidad, todo. Entonces, fíjate bien, hay una característica, antes de que se cumplan todas las promesas, hay una característica, tienen 3 características, 3 ingredientes. Asócialo. El pueblo de Dios está sufriendo bajo el yugo del enemigo. ¿O es que no sufrimos todavía? ¿Sabes que el gozo y la alegría, igual que en Egipto cuando cruzaron, mira bien que cuando leáis Apocalipsis, verás que no solamente es por todo eso, es porque por fin han sido liberados totalmente del enemigo. Estamos pasando, mira los países que están sufriendo por ser cristianos, mira cómo estamos. Este es un ingrediente hasta para pasar a la promesa de ese banquete que el Señor nos tiene preparada. El pueblo de Dios está sufriendo bajo el yugo del enemigo. Son liberados del enemigo y cumplido el sueño prometido. Eso no. Fueron liberados. Yo sacaré de Egipto, llamé a mi hijo. Se cumplió en su pueblo y se cumplió en Jesús. Como dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? El pueblo de Dios y Jesús, ¿verdad? Entonces, son liberados del enemigo. Este es el ingrediente. Esa alegría que hay en el cielo, esa explosión ¡pah!, de gozo y de saltos y todo lo demás, es también porque esa liberación no solamente es lo que tienen, sino lo que han dejado, ese temor, ¿verdad? Y luego el otro ingrediente, hay una explosión de gozo. Están bajo yugo, son liberados y explota.
así. Y lo mismo será en Apocalipsis, como pasó en Egipto, como pasó en otras ocasiones. Hermanos, no, como dice la palabra, no os está aconteciendo nada que no sea normal y esté pasando en todos los sitios, ¿verdad? Por eso es que podemos más ampliamente al texto, el texto que hemos visto antes, lo que hemos leído antes, lo he puesto en pequeñito, porque he querido que leamos un poquito de adelante y un poquito de atrás. Y dice, y oí como la voz de una gran multitud, no pocos, muchos. ¿Sabes? Esta semana de oración, ciertamente nuestra comarca no es una comarca que tenga mucho, porque la zona de allí hay iglesias grandes, parece que, bueno, somos grupos pequeños, de aquí, pero estamos hablando de una Garrad y Penedès, y no han venido todos, si vienen todos no cabemos. Estamos hablando de una pequeña comarca, chiquitita, la del Garrad, y una sola iglesia de allí de Vilafranca del Penedès. La del Baix Llobregat, donde se han estado reuniendo mi hermano, que es también pastor de aquella zona, y las otras zonas, y Madrid, y todas las partes, y Valencia, Francia, Italia, y todo lo demás. Entonces, te das cuenta que hay una voz de una gran multitud, como lo estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. No dice que está empezando a reinar, Él siempre ha reinado. Pero Él tiene un propósito, porque ahí es donde se ve la luz de las tinieblas. Él está edificando. Luego es cuando dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y sabéis, precisamente este texto, yo me acordé. Todos los conocemos. Algunos ya saben qué relación hay, ¿no? Cómo, Señor, cuando los sacó de Egipto, les dijo y les enseñó la Pascua del Cordero, antes de la liberación. Pero le dijo muchas cosas. Hermanos, nosotros estamos al borde de pasar. Pero esas enseñanzas fueron escritas también para nosotros y para hoy. Y dice en Éxodo 12:11, y lo que comiereis así, es decir, prepararos, porque esta noche, porque mañana os vais de aquí, os vais del enemigo, os vais, os llevo yo. Y entonces ya, por no alargar, he resumido, y entonces le dice, y lo comeréis, está hablando del Cordero, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Vuestro bordón, o sea, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. ¡Qué enseñanza! Vive ceñido, vive preparado. El Señor puede venir hoy. ¿Estás ceñido? ¿Estás preparado? Porque cuando diga de hacerlo, será en un abrir de ojos. Será rápido. No nos dará tiempo entonces a vestirnos. Tenemos ya que estar preparados, ¿verdad? Y luego, versículo más adelante dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Pero yo me acordaba de aquel que se metió en las bodas sin llevar vestido de bodas. Somos nosotros, el pueblo de Dios. Las promesas de Dios son para nosotros. Y cada parte de la palabra está escrita para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces,
Por eso he puesto este texto, porque es que hay similitudes. Y Dios ve que muchas veces se está explicando lo mismo de muchas maneras, porque a veces digo, bueno, a ver si de una manera te enteras que esto va a ser así, ¿no? Va a ser rapidito cuando diga el Señor, en un momento, ¿verdad? Por eso es que los israelitas se prepararon. ¿Qué creéis que tenemos que hacer nosotros, la esposa, la iglesia de Jesucristo? Fíjate bien. Gocémonos, esto lo hemos leído, pero volvemos a leer. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ya son cosas que hay que hacer. Gózate. No allí solo, aquí. ¿Por qué? Porque sí, amén. ¿No lo has visto? No importa. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Tú, si Dios dice que eso es, aunque tú no lo veas, eso es. Juan llega a decir, es que tú a mí no me ves todavía lo que soy, pero ya lo soy. Ya lo soy. Ya ha ocurrido dentro de mí esa explosión. Cuando Él venga seré totalmente transformado como Él es, ¿verdad? Su esposa se ha preparado. ¿Cómo nos preparamos? ¿No será que no se ha predicado sobre las vírgenes, sobre las lámparas, ¿verdad? Sobre estas cosas. Y dice el versículo 6, ya que estamos viendo, y bueno, ¿y cómo se ha preparado, verdad? Yo he puesto, ahí, bueno, cómo nos preparamos, ¿verdad? ¿Cómo quiere el Señor que la esposa se prepare? Porque muchas veces dice, ya, pero ¿cómo me preparo? Vamos a meditar, porque a mí me interesa. ¿Me entiendes? A mí me interesa. De forma muy sencilla, porque no hay tiempo para más. Pero de forma muy sencilla, te interesa saber cómo quiere el Señor que te prepares. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque ya has visto que dice, no, ya tienes que estar vestido. Cuando esto ocurra, tienes que estar vestido. ¿De acuerdo? Y entonces por eso dice, su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? A ver, yo he puesto preparando con lámparas llenas, es decir, estate preparada. ¿Ven? Sabemos cómo es. En el versículo 6, cuando lo estaba leyendo, porque está hablando de ese acontecimiento. Pero yo no sé, ¿habéis visto las niñas? ¿Por qué le regalan muñecas? Porque es niña. Antes, ¿por qué le regalaban muñecas? ¿Por qué le regalaban antes? Ahora, ojo, estoy igual, por ahí me están grabando, perdonadme, soy de los de antes, ¿no? Le regalaban una ollita y unas cositas así de plástico, ¿no? Para hacer comidita. Y todo. Están preparándose. ¿La Santa Cena qué es? Un recordatorio. Es un símbolo, algo. Estamos preparando, pero ¿qué vamos a ir allí así? Hermanos, no. Ensayamos, vamos a ensayar, vamos a ensayar. Hay canciones que te las pondrá el Espíritu Santo. Y cuando aquello llegue allí, nada como ahora. Dios habrá cambiado nuestra garganta, nuestras voces, nuestras maneras, nuestro gozo, ¿verdad? El mismo espíritu, ¿verdad? Pero es igual. Como dice Juan, no importa. Yo sé quién ya soy ahora, ya. Y que Dios acabará la faena, pero yo ya soy ahora, no seré, ya soy, ¿verdad? Y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fijaros bien, he vuelto otra vez a ponerlo. Yo lo estaba leyendo esto, me hacía reflexionar. Fijaros, como la voz de una gran multitud. ¿Y qué he puesto? La unidad de la iglesia. El Señor quiere que mientras estamos a unidad. ¿De qué me está hablando? Una voz. Eran muchos,
pero no distorsionaba. Si uno hace una cosa y otro hace cosa, distorsiona. Era una sola voz de una multitud grande. Y yo creo que es una buena manera, de un mismo sentir, de un mismo corazón, el Señor. ¿Cómo tiene que esperar la esposa al amado? Entonces, como un estruendo de muchas aguas, la voz era de tal manera que no encuentra palabras. No encuentras palabras, más que los misiles que tira él, los rusos, más todas esas cosas que están haciendo. Es una explosión, una voz tremenda. No hay palabras y las únicas palabras con las que lo puede comparar es como un estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Y esto todo a una sola vez, clarito, clarito, clarito. ¡Aleluya! Sonaba una sola vez con millones de personas. Habla de unidad. Algo que el Señor ya quiere, oró, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Así es como se prepara la iglesia, ¿verdad? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora había llegado el momento. Ese momento nosotros estamos muy cerquitas, hermano. Muy cerquitas, ¿verdad? Entonces, me encanta una voz fuerte, como una sola, una voz transformada, todopoderoso, ¿verdad? Se cumple sus promesas. O sea que resalta la fuerza y también me ha acordado, este texto me ha hecho acordar de la Santa Cena que practicamos. Estamos hablando de practicar. Y hacemos mucha incidencia porque es correcto. Porque hay versiones que en vez en memoria significa que no te olvides. En memoria. Yo te he puesto esto porque no quiero que te olvides. Han pasado 2000 años. No nos olvidamos. Del pan, mi cuerpo, mi sangre, pero yo creo que llega el momento en que la iglesia, porque luego en el Apocalipsis empieza ya al final a decirlo, ven Señor Jesús, es la última parte, es cierto que han pasado años, pero cada vez va a ser más fuerte el clamor del mismo Espíritu con la iglesia, clamando para que eso que Él dijo, no lo tomaré más, hasta que lo tome con vosotros en mi reino. Se está acercando, hermano. Es una realidad, ¿verdad? Y entonces vemos otra cosa que debemos, si el Señor quiere que nos preparemos, santificándonos. ¿Sabéis lo que significa? Santificándonos. Dice el versículo 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. De ese tema es para otro día. Pero aquí es santificándote. ¿De qué? ¿Tú has conseguido eso? Se le ha concedido. Te está hablando el Señor que no es por causa de un esfuerzo, es un regalo. Tómalo, disfrútalo. La santificación es un regalo. Cristo es el que te santifica. Dice, me encanta, 1 Corintios como empieza, dice, a los santos, ya son santos. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Te voy a decir una cosa, si lo que pretendes es tú con tu santidad, lo siento, lo tienes muy mal. Pero con el Espíritu Santo ocurre una santidad. Pero es el vestido. Les dio el Señor ya en el Génesis al principio, el vestido, un vestido, sea de cordero, de lo que tú quieras, es el vestido de Él. Y yo tengo que comportarme conforme a eso. No es mi vestido el que mancho, es el vestido que el Señor me da.
Por eso tenemos que tratar la salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pero fíjate, se le ha concedido, santificándose. Hermano, ¿para qué el prepararte? Dice, maridos, ¿verdad? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por ella. No tenía vestido ni planes de boda. No tenía nada. Él se entregó para que tuviéramos nosotros. Si ahora viene el Señor, ¿cómo estás vestida? Dice, fíjate bien, por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preparársela a sí misma. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate, a fin de preparársela. Él compró con su sangre un vestido que no teníamos, para que nos lo pongamos, para que nos preparemos para su encuentro. ¿De acuerdo? Habla de santidad. Habla de hermosura, dice la hermosura de tu santidad, ¿verdad? Está hablando precisamente. ¿Tú quieres que el Señor venga hoy? Alguno diría, Señor, sí quiero, pero no quiero. Dame una semana. Porque hay tantas cosas que tengo que, tengo que quitar de mi vida. Hay tantas cosas que quiero, Señor, por favor, todavía no. Pero escucha, no vayas a decirle eso el día que venga, porque Él te está dando tiempo, nos está dando tiempo. ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo? ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿Verdad? Fijaros bien lo que dice ahora. Oigamos lo que dice el Espíritu. El Espíritu habla a la iglesia. A veces no vamos al Apocalipsis porque no llegamos a Levítico o no llegamos a Lucas. Nos quedamos ahí, ¿no? Y no llegamos allí a la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Escuchando, iglesia. Dice Santiago, he puesto, eso rojo no está en la palabra. ¿Vale? Entonces, fíjate, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sabes? Antes, no sé, es otro tema también. Aquí en Apocalipsis no habla de la novia. No sé por qué algunos comentaristas traducen la novia. Habla claramente, he estado todas las versiones y dice, la esposa. Y tú, ¿ya soy esposa? ¿No nos casamos allí? Dice, no, perdona, allí serán las bodas. Porque Juan está escribiendo conforme a la mentalidad judía. Ya, según esa mentalidad, estamos casados. María estaba casada, pero no se había juntado, no se había celebrado la boda. Estaban casados legalmente. ¿Cuándo te has casado tú? El día que te bautizaste. Te casaste con el Señor. Lo que estamos esperando es el banquete de bodas. Ya os he dicho que es otro tema, pero es tan apasionante que uno no puede ni aguantarse, ¿no? Verdaderamente. Pero, ¿cómo quiere el Señor que yo me guarde? Virgen, sin contaminarme, hermanos, estamos... ¿a qué olemos? Muchas veces, perdonadme a mí, yo mismo. Para mí, como diciendo, Señor, este año yo me he propuesto, verdaderamente,
porque hay tanto del mundo que se nos pega. No, me está estorbando. Despojaos de todo el pecado que os asedia, ¿verdad? Y cómo está diciendo, ¿no? Y luego esto que dice, el Señor no tarda su promesa. El Señor no tarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento, ¿verdad? Por eso es que es importante. ¿No te hace ilusión? ¿Qué te hace ilusión más? ¿Que ahora venga o saber que todavía tienes tiempo? A mí me hace ilusión que tengo tiempo. ¿Y no te hace ilusión que el Señor te esté hablando precisamente porque Él, como hemos leído antes, Él es quien está diciendo, amada mía, he pagado un precio y el día que nos encontremos, no va a haber novia más guapa. El Espíritu Santo está trabajando. Déjate vestir. Quita todo lo que te estorba para poder decir, ven Señor Jesús, ¿verdad? Como veremos a continuación. Pero fíjate bien, ¿cómo nos preparamos? Anhelando. A veces nos olvidamos que el Señor viene. Estamos frente a una promesa que quizás, seguro, les queda mucho tiempo que al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Que iban a pasar años, pero es que ahora hay generación que se han cumplido estas promesas y no pasará esta generación. Están las cosas muy, muy, muy así. Tenemos que decir, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso es que es importante prepararte, anhelar su regreso. Y termino con este. Hermanos, ¿qué he puesto? Ya mirándolos. Está el tiempo cerquita. Aquí dicen, no, a la novia que se prepara, como que el novio no tiene que verla. Hermanos, ¿tú sabes cuánto ha esperado el novio? ¿Tiene la casa preparada? Le dice al padre, papá, yo los necesito ya. ¿Tú crees que él no está mirando a su amada? Pero me gusta este texto de Cantares. Quiero que le haga saber a mi amado que estoy enferma de amor. ¿Cómo debemos prepararnos y esperarle al Señor? ¿Verdad? Y ciertamente, hay mucho, la palabra dice, pero si tú personalmente le oras al Espíritu Santo, en el libro de Esther vemos, sin mencionar la palabra Dios y el Espíritu Santo, cómo estaba preparando a Esther. Se preparó con ayuno. Se preparó de una forma distinta a todas las demás. Pero el Espíritu Santo estaba con ella y el rey no hizo así, sino que hizo así porque halló gracia. Se preparó como Dios porque se puso en las manos del Espíritu. Iglesia, pongámonos en las manos del Espíritu para entrar en la presencia del Rey, porque vamos a entrar poco. Y entonces, ahora vamos a cantar una canción que todos conocéis, pero cántasela con el corazón. Cántasela con el corazón, porque esta canción está sacada precisamente después tendremos un tiempo para orar.
Sí, nos da tiempo para estar orando al Señor. Hay tantas cosas, Señor. Cosas que no nos convienen.